Pues lo digo por experiencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener paciencia porque Dios nunca responde si no te forma primero en paciencia. Yo siempre digo que cuando hay una prueba, Dios te va a transformar primero a ti para transformar y darte lo que estás esperando. Entonces, dice, y todavía lo dice, ¿no? Y eso es lo que estuve compartiendo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no. Pero acá, como dice, en la parte que quiero decirles, que con sumo gozo los que estén pasando la prueba, y eso es lo que estaba compartiendo la vez pasada, que cómo una persona va a estar con sumo gozo en la prueba. ¿Quiénes están felices en la prueba? Ah, vamos avanzando. Qué maravilla. Entonces, por eso lo dice, ¿no? ¿Por qué lo dice que la prueba la pasemos con sumo gozo? ¿Ah? ¿Por qué? Y lo dice porque cuando uno experimenta lo que Dios hace después de la prueba, uf, la siguiente no, le vas a decir al Señor, Señor, una pruebita más, porque si en la prueba te veo de tal manera y te manifiestas como un Dios tan grande, entonces una pruebita más, Señor, porque quiero verte siempre. Hasta ahí vamos. Entonces, yo quiero decirles y compartir con ustedes qué puntos cómo tenemos que vivir para que Dios nos conteste. Yo puedo decir, acá está, en todas las cartas de Pablo, cómo debemos de vivir. No reniegues, no ira, no esto, no aquello, sabemos, ¿verdad? Todo ya lo sabemos de memoria, pero sucede, escuchas el mensaje y llegas a la cocina, como decía la semana pasada, y te enojaste en la cola, ¿verdad? Porque otros se pusieron delante, porque yo quiero primero, o sea, somos pues medio niños. Entonces, es como que la palabra la escucho y se me sale, como tengo dos oídos, entra por acá y se sale por acá. Yo recuerdo que mi papá cuando nos llamaba la atención decía, tápate el oído para que no te salga por ahí, cuando éramos chiquitos, ¿no? Mi papá era muy bromista y sus llamadas de atención también eran así en broma, como bromas. Entonces, para que nos quede grabado, pues la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, ah, escuchamos el mensaje y lo sabemos, las cosas que debemos hacer y las cosas que no. Estuve incluso diciendo del carácter, ¿verdad? El carácter es lo más recio que tenemos. El carácter es lo más difícil de rendir, ¿verdad? El carácter es el que hace fracasar trabajos, matrimonios, relaciones comerciales, todo, el carácter hace fracasar mucho y les decía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno les habla, la palabra de Dios dice que hay que cambiar el carácter, no ira, no contienda, no enojo. Entonces, pero resulta que salgo de acá para afuera y me vino el enojo, pues ¿qué hago? ¿Qué hago si es que no puedo? Y hay personas que dicen, no puedo, no puedo. Eh, pero la palabra de Dios dice que sí puedes, ¿no? La palabra de Dios dice que sí puedes, porque dice todo lo puedo en Cristo. También dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice que somos más que vencedores. La palabra lo dice. Pero nosotros podemos decir 10 amenes, pero salimos afuera cuando eres vencedor. De pronto se te cruza un carro y algo pasa, ¿no? O te dijeron algo, o no te dieron algo, y algo sucede. Entonces nosotros vamos a, pollito por ahí creo, ah, nosotros tenemos que saber cómo tenemos que vivir y la palabra de Dios lo dice. Yo vivo tan enamorada de la palabra de Dios porque todo está ahí, toda nuestra forma de vida está ahí, todo lo que debemos hacer, cómo nos va a dar, toda la dirección de Dios está ahí. Yo a veces digo, acá está la receta, digo, porque
Claro, si algo no estoy pudiendo hacer o algo me está sucediendo, entonces me voy a ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios me va a hablar, me va a dirigir. Y acá la palabra de Dios dice, ¿cómo nosotros vamos a ser más que vencedores? Yo no sé cuántos quieren ser más que vencedores. Entonces la palabra de Dios lo dice en Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, acá nos está diciendo algo, y lo voy a hacer por partes porque yo soy la más apasionada, que las personas sean vencedores, que los matrimonios se restauren, que las vidas cambien y que el que era renegón sea manso y el desesperado sea tranquilo y Dios lo aquiete. Entonces, acá la palabra de Dios lo está diciendo, por eso los voy a ir diciendo en partes. Primero está diciendo que todos los que están en Cristo, no hay ninguna condenación a los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Entonces hay una forma de caminar. Hay dos formas de caminar, una es en la carne y otra es en el Espíritu. Y nosotros tenemos que decidir camino en la carne o en el Espíritu. Claro, es fácil caminar en la carne, pero la carne trae destrucción. Un poquito más difícil es caminar en el Espíritu, pero hasta que entres en el Espíritu y comiences a sentir lo que es Dios, para que tú sigas viviendo y quieras más. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces acá está diciendo lo que es difícil, con Cristo es fácil. Lo que está diciendo, lo que era imposible para la ley, porque la ley tú dices no esto, no esto y no esto, entonces quiere decir que cuando yo leo la palabra de Dios y me dice no esto, no enojo, no ira y no contienda y no lo puedes hacer, es porque todavía uno está viviendo en la carne y con su fuerza lo quiere hacer, pero con la fuerza no se puede. Entonces tiene que ser con la ayuda del Espíritu. Entonces dice, por eso dice acá, lo que era imposible, pero Dios por eso envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Que por eso envió ley, no podemos cumplir. No podemos cumplir ni no eches la basura en la esquina, un letrero. Menos vamos a poder obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra y lo que tiene que ver con mi carne. Cuando me dice no ira, no contienda, no envidia y todo lo que me está diciendo, yo lo sé que es no, pero no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Pero ya recibí a Cristo en el corazón, si ya lo recibí. Porque todavía no estoy entendiendo que Él fue a la cruz a pagar todo. Porque todavía yo lo he recibido ya, pero eso no es automático. No es como hoy en día todo es automático, entras a un sitio, se prenden las luces, sales por otro, se abren las puertas. Eso es a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Él fue a la cruz y pagó ese precio de pecado, pero todavía lo tengo, o sea, pero ya lo recibí. Sí, pero tienes que recibirlo
y tienes que tener una forma de vida. Y acá lo dice. Para que la ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está. Entonces, ¿conforme a quién tenemos que caminar? Conforme al Espíritu. Entonces, yo tengo que entender que ya no camino en la carne, sino en el Espíritu. ¿Y cómo es ese caminar? Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Primera cosa que me doy cuenta. Entonces, ¿estoy caminando en el Espíritu o no? Porque todavía pienso en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu. Quiere decir que yo dejo todo lo que es las cosas de la carne. Es que no puedo. Todavía sigo. Se los estoy dando bien encaminado. Todavía sigo. Estoy hablando lo que yo entendí hace muchos años. Entonces, ya no camino, ya no comparto, ya no trato de no vivir esa vida, porque esa vida me va a llevar a la muerte, pero caminar en el Espíritu me va a llevar a Dios. Entonces, las cosas del Espíritu, voy a caminar en esas cosas, hablando y caminando en el Espíritu, porque dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hablaba, creo, unos días atrás, que un creyente, o a veces comparto con grupos, un creyente ya no tiene que estar angustiado, ya no viene cosas de desesperación, sino, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios te da paz, pero tú lo tienes que buscar. Dice, por cuanto los designios de la de la carne son enemistad contra Dios. Entonces yo tengo que entender que si yo camino en la carne y quiero algo de Dios, no lo voy a tener. Aunque tenga a Cristo en el corazón, ya lo recibí, pero lo dejé ahí. Porque al recibir tengo que tener una nueva vida que es buscando, conociendo. Cuando uno se casa con una persona, casi ni la conoce bien, sino cuando empiezas a conocerlo dentro, cuando empiezas a hacer. Y ahí comienza, había sido más desordenado, te tiraba todo en el baño, y no se baña diario, qué sé yo, comienza uno a conocer a la persona. Y cuando come se apoya en la mesa, se recuesta. O sea, uno está conociendo. Pues cuando nosotros venimos al Señor, no es que ya lo recibí y me fui y ya hubo un cambio. No, es un caminar, es un conocerle por medio de la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice en su palabra que nos santifica, o sea, nos cambia, nos renueva la mente y nos dice de muchas maneras. Si nosotros no estamos pegados a la palabra de Dios que esté renovando nuestra mente, no vamos a poder. Ahora, yo leo, cristiano puede decir, yo leo todos los días. ¿Y qué entendí? No sé, pero lo leí. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, ayúdame, necesito. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y lo está diciendo, está hablando a la iglesia. Mas vosotros no vivís según la carne, porque recibieron a Cristo en el corazón, entonces ya no según la carne. Uno tiene que ir, va dejando. Y vuelvo a repetir, no puedo, si puedes, ¿cómo? Porque nos está diciendo, entonces quiere decir que viviendo en el Espíritu voy a poder. O sea, clamando al Espíritu, el Señor dice que nos da sin medida a todos los que se lo pedimos. Entonces, cuando nosotros estamos en prueba, es el mejor tiempo para decirle, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, ayúdame, renuévame, cámbiame.
porque cuando uno tiene problemas, el primer problemático es uno. Muchas veces nosotros tenemos problemas y echamos la culpa al otro, pero Dios lo hace al revés, te cambia a ti, al que tiene la prueba. La prueba es un escenario excelente para que Dios haga algo grande en tu vida. Entonces acá lo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Acá nosotros tenemos que entender, acá está hablando un creyente, ya tiene a Cristo en el corazón, pero dice, si es que mora, porque nosotros no entendemos muchas veces que el Espíritu Santo mora y no solamente es para saberlo. Yo recibo a Cristo, recibo el Espíritu, pero lo dejo ahí. Por eso dice, si es que mora, si es que yo le digo, ven, Espíritu Santo, ven, te necesito y te haces guiar y en toda tu vida te va a guiar, pero uno lo tiene que pedir. Por eso es que a veces ha habido la manifestación del Espíritu, qué lindo, se ha manifestado hace un tiempito atrás, en la primera adoración, alabanza, se manifestó el Espíritu de una forma impresionante. Ya me tocó y me fui afuera y no lo valoré. Es como que te entregaran una cosa valiosa en tus manos y después ahí donde lo dejé, hoy se perdió. El Espíritu Santo viene, no lo recibes, no lo valoras como es. Uno no se va feliz, me tocó el Espíritu y yo no quiero que se vaya. Y yo le digo, no te vayas, no te vayas, ven, mora conmigo, camina, enséñame, dirígeme. Y si es que alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso es que cuando uno no clama y pide al Espíritu Santo, hace cosas que no le agradan a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo leí ese pasaje hace muchos años y me pareció tan grande y me pareció tan valioso de saber que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos estaba en mí. Y me pareció una cosa tan maravillosa que Dios, lo que le ha dado a su Hijo, nos da a nosotros. Y ahí entendí cuando dice la palabra de Dios, el primogénito. Ahí yo entendí que se fue como unigénito y resucitó como primogénito. Por lo menos sonrían que Cristo les ama. Sonrían que esta palabra es muy grande. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti. Eso es tan grande de saber que envió a su Hijo unigénito, único, y resucita primogénito, porque lo que le da al primogénito le da a todos sus hermanos. Cuando yo entiendo esto, pues yo me sentí la mujer más especial, porque dije, yo no siendo nada, el Espíritu que levantó a Jesús mora en mí. Entonces me levantará en toda situación. Y ese es el punto.
si el Espíritu Santo es el que va a ayudar. El Espíritu Santo es el que te va a cambiar, el que te va a llevar a vivir en el Espíritu, ya no en la carne, el que te va a ayudar a rendir, el que te va a llevar a la humillación, el que te va a llevar, no es la emoción de un momento, sino es el buscarle cada día y en cada momento. Yo no te estoy diciendo que te arrodilles 3 horas, 5 horas, sino que en tu diario caminar, algo que te pase, tú le digas, Espíritu Santo, ayúdame, soy débil, pero tu palabra dice que tú me vivificas. Tú tienes que tomar las decisiones que cuando estás en el momento difícil, tú no puedes solo. Tú no puedes decir, sí voy a poder, sí voy a poder, sí voy a poder, y vas a morderte la lengua para no hablar. No, tú le vas a decir, porque Jesús por eso fue a la cruz. Por eso fue a la cruz. Entonces tú le vas a decir, Espíritu Santo, ayúdame, y eso lo voy a repetir. La vez pasada creo dije hasta el último día de mi vida, quizá esté agonizando y les esté diciendo, busca el Espíritu Santo, que es el único que te va a ayudar. Ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos, tú tienes que entender, el Espíritu Santo lo levantó de lo que estaba muerto 3 días y que había pasado qué momentos nuestro Señor, y lo levanta, el mismo espíritu que lo levantó mora en ti. O sea que en tus momentos difíciles te va a levantar. Si levantó a Jesús de los muertos, en tus problemas te va a levantar, te va a ayudar, te va a responder. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo que pasa y ha pasado es que uno ni siquiera se acuerda en el momento difícil. ¿Sabes? Porque uno no está, cada día tiene que estar en esa conexión con Dios. Cada día, en todo lugar, tienes que estar, tienes que poner en práctica. Tienes que saber que está, que tú no estás solo y que está, no es tu fuerza, es el Espíritu de Dios que te va a levantar. Entonces, en todo momento tú tienes no que reaccionar, sino el Espíritu está conmigo. Si yo reacciono sin Él, se contrista. Tienes que entender que el Espíritu de Dios, Dios que mora, que dice la palabra de Dios, que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, o sea, Él es todo, no hay nada fuera de Él. Ese Dios tan grande y poderoso, su Espíritu mora en ti. Entonces tú decir el poderoso, no solo es decirlo de boca, Él es lindo, es grande, es poderoso y le canto. Y a la hora de que lo necesitas, tú te olvidas que está en ti y lo que único que haces es contristarlo, porque no tomaste en cuenta que está Él diciéndote, yo te quiero ayudar. Diciéndote en ese momento, ¿por qué me ignoras? Si yo te quiero ayudar en ese momento difícil. Es que nosotros tenemos que en ese instante saber, si nosotros tenemos esa revelación que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí, tengo que saber que voy a vencer. Tengo que saber que es el Espíritu de Dios que está conmigo. Y estará esperando a qué hora yo estoy para ayudarte, pero no me dices, el Espíritu Santo no te va a ayudar si tú no se lo dices. Te lo tienes que decir, lo tienes que pedir. Cuando yo entendí eso, yo me revolcaba en el suelo pidiéndole, Señor, lléname. No conozco cómo lo hará, pero he sabido que sí, porque acá dice. Y Dios te va a mostrar cosas grandes y maravillosas. Alabado sea el Señor.
Y acá nos está diciendo las formas como nosotros vamos a vivir y lo dice. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, vivir en el Espíritu. ¿Cómo nosotros vamos a vencer? Y acá está lo que nos enseña para decirnos luego que somos más que vencedores. Entonces, este es el camino para vencer. ¿Cuántas personas acá quieren vencer? Quieren recuperar. Todos queremos, todos estamos en algo para querer, pero ¿cómo Dios nos va a dar si nosotros con nuestra fuerza o sin paciencia estamos esperando en Dios? Entonces acá nos dice, primero dice los que andan, entonces es una forma de caminar, luego nos habla de vivir conforme al Espíritu y nos dice en el número 6 nos está diciendo que nos tenemos que ocupar del Espíritu. O sea, nos tenemos que ocupar del Espíritu porque solamente el Espíritu nos va a dar, ¿qué dice el versículo 6? Nos va a dar vida y paz. ¿Mm? Entonces, luego, cuando nos enseña todo eso, vamos al versículo 14 y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vamos a lo más fuerte, si no eres guiado, vas en camino de ser hijo de Dios. Entonces, ¿por qué dices son hijos de Dios? Y cuando recibimos a Cristo en el corazón, somos hijos, ¿verdad? Pero hemos nacido. Pero la palabra de Dios también lo dice, ¿no? Tienes que, nos dice, hemos nacido, hemos vuelto a nacer, pero la nueva criatura que Dios forma es precisamente cuando nosotros vamos caminando en el Espíritu y obedeciendo, porque el que nos va a hacer obedecer aquello que nosotros no podemos es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Pidiéndole. Por eso lo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ser como Él es. O sea, vamos a ser identificados como hijos de Dios. Nosotros ya no vamos solo a saber que somos hijos de Dios porque recibí a Cristo en el corazón y me limpió, me lavó y soy salvo. Pero en el camino, cuando yo voy caminando y no estoy caminando en obediencia a Dios porque estoy haciendo con mi fuerza, entonces voy a estar retrocede y retrocede. Pero cuando comienzo a ver, la palabra de Dios me dice, caminar en el Espíritu, entonces yo me esfuerzo, voy a hacer, ¿para qué? Porque dice los guiados, porque voy a hacer notoria mi vida como hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú caminas te van a decir, tú eres diferente. Tú eres diferente. Y comienzas a ir por los lugares y tú vas a inspirar confianza. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso el Señor empieza en Mateo diciendo que seas luz, que seas sal de la tierra y comienza a hablarnos qué debemos ser y luego tenemos que entender y vivir como Él nos dice que vivamos. Ahora, dice acá, llegamos a los guiados. Entonces, ¿y cómo es guiado? Porque cuando tú comienzas a buscar del Espíritu, entonces tú mismo vas a querer más de Dios. Comienzas a querer, comienzas a buscar. ¿Quién va a hacer esa obra? El Espíritu. Porque nosotros somos bien vagos para eso. Nosotros se nos va todo y nosotros, es que nosotros tenemos pues una lucha. Es una lucha de la carne contra el Espíritu.
Entonces tenemos que entender que lo que nosotros vamos a hacer, y siempre lo comparo con algo, porque cuando uno está estudiando, cuando tú estudias y no y vas a dar examen y vas sin estudiar, sacas mala nota, ¿verdad? Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, nuestro espíritu se debilita. Pero cuando estamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a ir cada día atesorando más y cada día sabiendo cuánto de grande y cuán bueno es Dios. Y lo vamos a ir conociendo más y vamos a ser como Él es, porque vamos a ser yendo más obedientes por medio de su Espíritu, porque nosotros no lo buscamos por nuestra cuenta. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar. ¿Por qué no puedo? Porque no buscas al Espíritu. ¿Por qué me duermo y no puedo? Porque no buscas el Espíritu, porque el Espíritu te va a despertar. El Espíritu no te va a dejar. Cuando tú lo buscas y lo anhelas, ya no te deja. Entonces el Espíritu Santo hace ese cambio en uno. Cuando uno lo busca y lo busca, le va a hacer ese cambio, de pronto te separa. El mismo Espíritu te ayuda a vivir en el Espíritu porque lo estás buscando. Entonces las cosas de la carne ya las dejas. Entonces comienzas a vivir una vida plena en Cristo cuando tú vas a comenzar a admirarte lo que es Dios y se te va a revelar Dios, se te va a revelar la palabra, se te va a revelar la muerte de Jesús en la cruz, se te va a revelar todo lo que Dios quiere revelarte y no solo en lo espiritual, porque Dios empieza a darte en las cosas naturales, por dónde, qué vas a hacer, te va a dirigir, cómo vas a hacer, que hasta te va a dirigir en las cosas, qué sé yo, de tu negocio, de tu trabajo. Es que es el Espíritu Santo guiando. Por eso dice la palabra de Dios es vida y paz, porque solo el Espíritu Santo te va a dar paz. El creyente no puede estar desesperado, porque la palabra de Dios lo dice. Y después de esto viene eso. Entonces, cuando nosotros somos guiados y el Espíritu Santo dice de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en todo, Él nos va a ayudar a orar, nos va a ayudar a hablar qué cosa necesitamos y le va a decir a Dios. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si pueden entender que sin el Espíritu Santo ni siquiera nuestro pedido va a ser el correcto, pero con el Espíritu Santo nuestro pedido, nuestra oración es porque Dios sabe nuestro corazón y el Espíritu Santo va a decir lo que necesitamos. El Espíritu Santo es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Nosotros no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros como conviene y con gemidos indecibles. ¿Qué estás esperando? Lo que tú estás esperando, hazlo. Vas a ver cosas maravillosas. Busca el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en el Espíritu y hemos buscado, viene acá este pasaje y dice, el 28, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque cuando tú buscas el Espíritu, muchas personas dicen, es que no sé cuál es mi llamado. Y están ahí con la cantaleta, no sé cuál es mi llamado. Están queriendo averiguar, preguntar, hasta ahora no sé, están haciendo algo, pero no entienden qué están haciendo. ¿Es por qué? Porque necesita la búsqueda del Espíritu. Porque el Espíritu Santo cuando ya está tomando, ya te posicionó, cuando tú te has humillado y has buscado el Espíritu Santo, tú vas a saber cuál es tu propósito, porque el mismo Espíritu te va a llevar a hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, dice la palabra de Dios que todo, cuando andas en el Espíritu, todo lo que te suceda ayuda a bien. Entonces nosotros muchas veces nos estamos, pero voy a retomar un ratito, viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, todas las cosas te van a ayudar a bien. Y si tú no estabas buscando el Espíritu, estás pasando por una situación difícil, comienza a buscar al Espíritu, que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Y tú vas a mirar tu vida ahí enfrente y tú vas a decir, esa era yo, ese era yo, pero ahora soy diferente porque el Espíritu Santo me cambió. El Espíritu cambia tanto que tú vas a verte a ti mismo lo que tú eras antes. Y tú mismo vas a decir, así era yo, tanto, qué espeso era, qué espesa era yo. Pero Dios te cambió. Ese es el cambio que debe haber y nosotros no podemos ser unos cristianos que vamos en lo mismo, sin cambio, porque nosotros mismos lo dejamos mal. A Dios Él no puede ser burlado. Nosotros tenemos que saber una vida cristiana es plena, es linda, es hermosa, es de paz, es de vida. Ya no te da ganas ni de renegar. Claro, uno a veces se enoja por cosas de la casa, qué sé yo, pero ya no te enojas, ya amas. Una cosa es poner las cosas en orden y otra es que por ahí te cruzan, te chocan y te enojas o algo salga mal y te descontroles. Pero cuando Dios está contigo, cuando el Espíritu Santo está transformando tu vida, te la va a transformar desde lo más profundo. Entonces dice, las cosas ayudan a bien porque toda situación que pase la tiene control Dios. Entonces no te enojes, no te desesperes. Dios tiene control, Dios va a hacer grandes maravillas. A veces uno se enoja, ¿no? Porque le está pasando algo. Yo tengo una costumbre de decir cuando me dice, pero está pasando esto. Y contesto. Pues Dios sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Agarramos y le decimos pues a Dios y le decimos, Señor, háblale como a tu amigo. Háblale y dile, esto estoy pasando, esto me está pasando. Porque Él tiene control y decírselo, Señor, tu palabra dice, para eso está la palabra, aprendamos de Jesús. Cuando Él fue tentado, Él dijo, escrito está, y tú también dilo, en tu palabra dice, una cosa se lo dices cuando hay ataque y le dices la palabra y otra cosa también se le dice a Dios, Padre, palabra me dice esto. Entonces díceselo, que todas las cosas ayudan a bien y yo estoy pasando por este problema, por esta angustia, pero yo sé que tú tienes control y dirígeme, ayúdame. ¿Qué hago, Señor? Sabes que nosotros tenemos que vivir pidiéndole al Espíritu Santo y diciéndole en nuestro interior lo que tienes que hablar. Nosotros somos de boca ligera.
Pero el Espíritu Santo está queriendo enseñarte qué respondes, qué haces en la situación que estás. Si tú tienes que hablar con alguien, le vas a decir, Señor, ayúdame a que lo que yo diga sea lo que tú quieres. Eso es ser dirigido por el Espíritu. En una búsqueda y en un diario decirle, Señor, ayúdame. Pues somos medio locos porque nosotros, yo por ejemplo, estoy hablando mientras camino, estoy hablando, dirán, pues, está loca con demencia senil, pero no, es que yo estoy pidiéndole al Espíritu, ayúdame. Pídele al Espíritu Santo en todo. ¿No te pagan? Pídele al Espíritu, Señor. Hablan de sus corazones y me paguen. Señor, dame la palabra correcta. Los que esperamos en Dios, Dios lo hace. Él es Padre bueno. Dice la palabra de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos lo creen? Lo vuelvo a repetir. Pues tengo por cierto que las aflicciones, andando en el Espíritu, tengo por cierto, o sea, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese está en el versículo 18. Tenemos que estar seguros que lo que paso ahora, me agarro de Dios, no reniego, me agarro de Dios. Él tiene control, Él lo va a hacer, pero me agarro de Él, sabiendo que este tiempo difícil me va a traer una gloria que yo mismo no me voy a dar cuenta tan grande como fue, que se va a manifestar. Y no solo en tu problema, sino va a ser manifiesto al mundo que te rodea. Más que vencedor quieres ser. Más que vencedor quieres ser. Vive en el Espíritu. Busca el Espíritu. Al Espíritu se le ha dejado, la iglesia lo ha dejado de lado. Y es lo que Jesús dijo, yo me voy y les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya para que ustedes mismos vean la gloria que yo hice. Ustedes lo harán en la tierra. Y aún más, dice el Señor, y aún más. Entonces Dios nos va a poner en nosotros, es como que nos pusiera en la casa para que nosotros nos entrenemos y después saldrás afuera. Y es tiempo que Dios se manifieste para que tú también otras personas con tu testimonio de experimentar un Dios grande, también lo hagan. También vengan al Señor. Esa es nuestra misión, que el mundo se salve. Que el mundo se salve. Entonces no te angusties, porque termino diciendo este pasaje que lo quiero transmitir a ustedes después de un tiempo, mucho tiempo, que fue el pasaje que se me reveló tanto. Y yo quiero decirles, hermanos, desde que ese día, aflicciones, tribulaciones, yo sé que Dios tiene control y aprendí. Y mi deseo más grande es que aprendan y que lo experimenten. Y a los que llamó, dice, acá está, desde el 29, cuando estoy leyendo el pasaje anterior, sigue, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de quién, de su Hijo. Pues eso es grande, el que el Espíritu Santo te revele.
¿Cómo nos hace Dios? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso les decía, de unigénito pasa a ser, resucitando, pasa a ser primogénito, porque Él quiere que nosotros seamos como Él es. No sé si tú lo puedes recibir, tan grande maravilla y grandeza de Dios. Y a los que llamó, a estos también. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A ese punto, a esa grandeza, a ese nivel. ¿Por qué pierdes tiempo? ¿Por qué perdemos tiempo con nuestras tonteras? Porque digo tonteras porque nuestros problemas nos parecen grandes. Yo lo digo por mí misma, mi problema parecía grande. Yo decía, nadie tiene como yo, nadie ha pasado, nadie me puede ayudar, porque nadie ha pasado lo que yo, siempre somos las víctimas. Teniendo tan grande promesa para todo, de habernos puesto a ese nivel de ser como su hijo, que se revele en el nombre de Jesús. Esa palabra, tú eres hijo. Y dice, y a punto de, dice, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Entonces en el Espíritu pasa esto. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si tú vives en el Espíritu, es Dios contigo. ¿Y quién contra ti? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué no las tengo ya? Porque necesito vivir en el Espíritu. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No importa quién te diga lo que te diga, Él te defiende. El problema es de Dios. Por eso es que cuando uno tiene ese cambio en el espíritu, es cuando Dios se posiciona delante de ti en todo. Ya no es a ti, no a Él ya se ocupa de nosotros. Él. ¿Quién acusará? Dios es el Dios es el que te justifica. Dios es el que te defiende. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando uno está en el Espíritu, nada te va a derrumbar, nada te va a hacer retroceder. Cuando uno vive en el Espíritu, nada te va a destruir. Y acá lo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque cuando vivimos en el Espíritu, todos ese proceso pasamos y somos muertos juntamente con Él. De tal manera que cambia, Él se posiciona delante de ti defendiéndote en toda situación. Él tiene control. Vives en el Espíritu, todo lo que pase, Dios tiene control y Él sabe por qué y sabe cuándo y sabe lo que va a hacer. Entonces eso viene a hacer que nosotros nos abandonamos en Él, muertos, sin reacción, no a trabajar,
a los problemas, a las dificultades, a lo que viene, a lo que te digan, a lo que te calumnien, a lo que te abandonen, a todo lo que pasamos en este mundo. Él. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. Entonces nada, ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni se me muere el hijo, ni se me muera nada, nada me va a separar cuando uno vive en el Espíritu. Nada, ni lo que venga, ni destrucciones, ni nada que venga, ni nada va a hacer, nada te va a separar porque todo lo tiene control Dios. Nada nos va a separar porque el que nos une es el Espíritu. Yo no sé cómo explicarlo de la manera que yo lo pienso, medito. Ustedes saben, ando meditando de las cosas que dice la palabra de Dios. Y por ejemplo, esto yo medito, ¿no? ¿Cómo es esto? Tan grande, porque su espíritu está acá, nos conecta nuestro espíritu con su espíritu, con el espíritu de Dios. O sea, estamos tan conectados, eso tiene que revelarse en tu vida, esa conexión de espíritu y de saber que yo estoy conectado con Dios y yo no puedo sacarlo. Yo tengo que saber que está. Y quiero poner un ejemplo para que quede más claro, no sé. Por eso digo que ando meditando y digo, ¿cómo puedo decir esto y sentirlo yo y no olvidarme nunca? Que el Espíritu Santo está. Y si está, yo tengo que saber que está y que yo vivo por el Espíritu. Si una persona está mal del corazón y le ponen un marcapaso, yo estuve y conozco el asunto ese. Pues si te lo sacan, te mueres. ¿Verdad? Pero nosotros estamos confiando en el aparatejo, ¿no? Está ahí. ¿Por qué no confías en el Espíritu Santo que te da vida, que te da paz? Nosotros tenemos que pensar. Yo medito cositas así porque yo tengo que saber que el Espíritu está conmigo y no puedo hacer nada que el Espíritu no me lo diga. No puedo hacer nada ni vivir fuera en desacuerdo con Dios. Por eso es bien exagerada, dicen, a veces. Pero quien quiere vivir en el Espíritu, exagérese. Sino que como no lo vemos, muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pero un aparatito que se ve, sí lo tomaríamos en cuenta. Y diríamos, deja, no me vas a jalar. Si me jalas, me voy a morir. Haz de cuenta y toma lo real, porque es real. Sin el Espíritu Santo vas a morir. Me refiero a muertes espirituales, muertes de tus problemas, de todo. Pero con el Espíritu Santo vas a tener vida y paz. Vamos a orar en esta mañana. Tú has recibido el mensaje. Tú dices y sientes, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero que Dios me dirija. Y aún con todos los problemas que tengo encima, hoy yo decido vivir en el Espíritu. Ponte de pie y díselo, Señor, yo quiero de tu Espíritu.
Señor, Dios Todopoderoso, ¿cómo no darte gracias, oh Dios, que nos das de tu Espíritu? Señor, que tu palabra sea revelada. Señor, se revele a cada corazón. Que tu palabra, Señor, no sea como palabras simplemente escritas y escuchadas. Oh Dios, todo espíritu que se opone salga ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de religiosidad se va fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estupor, toda oposición se va en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón. Descienda, Espíritu Santo de Dios, desciende sobre tus hijos, y ahí donde tú estás parado, pídeselo, Espíritu Santo, ven, yo te necesito. Lo tiene que ser una decisión personal y decirle, yo te necesito. Pídeselo y clámale a hoy, ahora. Clama con todo tu corazón, porque el Espíritu Santo es el que te va a ayudar, el que te va a transformar.